En la evaluación anual escuché no mereces un aumento, así respondí sin decir nada. Hola, antes de comenzar con la historia de hoy, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes tu like. Es una forma sencilla de apoyarnos para que podamos seguir compartiendo estos relatos de vida con todos ustedes aquí en SerieTube. Gracias por acompañarnos. El sonido de la cafetera goteando era lo único que rompía el silencio de las 6 de la mañana. Me quedé mirando cómo el líquido oscuro caía rítmicamente, pensando en que ese mismo ritual se había repetido, sin variaciones, durante los últimos 12 años. En la penumbra de la cocina, mi reflejo en la ventana me devolvía la imagen de un hombre que yo apenas reconocía, los hombros un poco más caídos, las ojeras más marcadas, pero con la misma expresión de lealtad inquebrantable que me había traído hasta aquí. Marta apareció en el umbral, todavía envuelta en su bata de lana. No encendió la luz, se acercó y me puso una mano en la espalda, un gesto que en ella es una mezcla de apoyo y costumbre. «Hoy es el día, ¿verdad?», preguntó con la voz ronca por el sueño. «Sí», respondí, intentando que mi tono sonara más seguro de lo que me sentía. «A las 10 tengo la evaluación con Julián. Te lo has ganado, Ernesto. Has estado sacando el trabajo de 3 personas desde que se fue Marcos. Mereces ese reconocimiento, merecemos ese respiro». Asentí en silencio. Tenía razón. Merecer, esa palabra flotaba en el aire de nuestra cocina como una promesa. Llevábamos 3 años con el salario congelado, sorteando la inflación con malabares que solo nosotros conocíamos. Habíamos dejado de salir a cenar, habíamos pospuesto el arreglo del coche y las vacaciones se habían convertido en visitas a la casa de mis padres en el pueblo. El aumento no era un capricho, era la diferencia entre respirar o seguir con el agua al cuello. Me puse mi mejor traje, ese que guardaba para las ocasiones importantes. Mientras me anudaba la corbata frente al espejo del pasillo, recordé todas las noches que me quedé hasta las 10 en la oficina, las llamadas que atendí durante mis fines de semana y aquel proyecto, el Plan Horizonte, que logré salvar cuando todos lo daban por perdido. Julián, mi jefe, siempre me decía, «Eres el motor de este departamento, Ernesto», y yo me lo creía, me sentía parte de los cimientos de esa empresa. Llegué a la oficina media hora antes. El ambiente era el de siempre, el murmullo de los teclados, el olor a tóner y café recalentado, las miradas rápidas entre compañeros. Pero para mí, todo tenía un matiz distinto. Me sentía como un corredor que está a punto de cruzar la meta después de una maratón agotadora. A las 10 en punto, la secretaria de Julián me hizo una señal. Entré en su despacho. Era un espacio amplio, con paredes de cristal que daban a la zona común, lo que siempre me había parecido una forma de vigilancia disfrazada de transparencia. Julián estaba sentado tras su escritorio de madera pulida, revisando unos papeles. No levantó la vista de inmediato. Me quedé de pie un par de segundos, sintiendo como el sudor empezaba a humedecer mis palmas. «Siéntate, Ernesto», dijo finalmente, sin sonreír. Hizo un gesto hacia la silla de cuero frente a él. Abrió una carpeta sobre la mesa, vi mi nombre en la pestaña. Durante los siguientes 15 minutos, repasó mis métricas, habló de mi puntualidad, de mi eficiencia, de mi capacidad para resolver conflictos. Todo parecía ir bien, mi corazón latía con fuerza, esperando el momento final, el anuncio del ajuste salarial que ya daba por hecho. Sin embargo, continuó Julián, cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó en el despacho, hemos estado analizando el valor de mercado de tu posición y la proyección de la empresa para el próximo año. Hizo una pausa, se reclinó en su silla y me miró directamente a los ojos. Había algo frío en su mirada, algo que no había visto antes. «Ernesto, eres un buen empleado, muy cumplidor, pero siendo realistas, no podemos acceder a tu petición. Sinceramente, después de revisar tus aportes actuales, creo que no mereces un aumento en este momento. De hecho,
Deberías estar agradecido de mantener tu puesto con las condiciones actuales, dada la situación externa. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí como si el aire del despacho se hubiera vuelto sólido, impidiéndome respirar. No mereces un aumento. La frase se repetía en mi mente, una y otra vez, golpeando contra mis sienes. No era solo la negativa económica, era el no mereces. Era el juicio sobre mi valor, sobre mis sacrificios, sobre los 12 años de mi vida que le había entregado a esa empresa. Julián se quedó esperando una respuesta, una queja, tal vez un ruego, pero yo me quedé inmóvil. Miré mis manos apoyadas en mis rodillas y noté un ligero temblor que me esforcé por controlar. No dije nada. El silencio se volvió tan incómodo que él empezó a juguetear con un bolígrafo, evitando mi vista. ¿Tienes algo que decir?, preguntó finalmente, con un tono que buscaba recuperar la autoridad. Me levanté lentamente, me ajusté la chaqueta del traje, ese que me había puesto con tanta esperanza 3 horas antes. Lo miré por un instante, no con ira, sino con una claridad aterradora. Entiendo perfectamente la situación, Julián, dije con una voz que no parecía la mía, una voz plana y desprovista de emoción. Salí del despacho sin añadir una sola palabra más. Caminar de regreso a mi escritorio fue como atravesar un pasillo lleno de espejos que me devolvían una imagen deformada. Mis compañeros, sumergidos en sus propias urgencias, apenas levantaron la vista. Para ellos, yo era el de siempre, Ernesto, el tipo fiable, el que nunca se queja, el que siempre tiene una solución técnica para el problema de otro. Pero por dentro, yo sentía que llevaba un cartel luminoso que gritaba mi fracaso. No mereces un aumento. Me senté frente al monitor y el brillo de la pantalla me dolió en los ojos. Mis dedos se posaron sobre el teclado, pero no se movieron. Me quedé mirando un cursor que parpadeaba en un documento en blanco, marcando un tiempo que ya no me pertenecía. En ese cuadradito negro que aparecía y desaparecía, sexta reflejadas las horas extras que no me pagaron, los cafés fríos a medianoche y el cansancio acumulado de una década. Julián me había dicho que debería estar agradecido. Agradecido. Esa palabra me quemaba en la boca del estómago como un ácido. Y bien, la voz de Sergio, un chico que llevaba poco más de un año en la empresa, me sobresaltó. Se había asomado por encima de la mampara de mi cubículo con una sonrisa cómplice. Él también esperaba su evaluación para la semana siguiente. ¿Te han soltado ya la bolsa de oro o hay que seguir remando?, bromeó. Tragué saliva. Sentí que si abría la boca para decir la verdad, mi dignidad terminaría de desmoronarse allí mismo, entre el olor a papel impreso y el zumbido de los aires acondicionados. Están terminando de cuadrar los presupuestos finales, mentí, forzando una media sonrisa que debió parecer una mueca. Ya sabes cómo es esto. Mucho papeleo. Sergio asintió, convencido, y volvió a sus cosas. Yo me quedé con el sabor amargo de mi propia mentira. No era solo que no me hubieran dado el aumento, era que me habían quitado el derecho a sentirme orgulloso de mi esfuerzo. Me habían convertido en un objeto de inventario, como una silla o una impresora que se mantiene porque todavía funciona, pero que nadie piensa en mejorar. El resto de la jornada fue un ejercicio de actuación. Respondí correos, atendí llamadas y corregí errores ajenos con la precisión de un autómata. Nadie notó que algo se había roto. Y eso, precisamente, era lo más doloroso, que mi desolación fuera tan invisible para ellos como lo había sido mi entrega. Al salir, el aire frío de la tarde no me despejó. Subí al coche y me quedé allí, con las manos en el volante, mirando el tráfico sin encender el motor. Pensé en Marta. Pensé en la ilusión con la que me había despedido esa mañana. En mi cabeza, ensayé 1000 formas de decírselo. Marta, no va a haber aumento. Marta, dicen que no valgo lo suficiente. Ninguna frase sonaba bien. Todas sonaban a una disculpa por ser quien soy. Llegué a casa más tarde de lo habitual. Al abrir la puerta,
El olor a pollo asado me golpeó el pecho. Era su comida favorita, la que reservábamos para celebrar algo. El corazón se me encogió. La mesa estaba puesta con el mantel de los domingos y Marta estaba en la cocina, terminando de preparar una ensalada. «Por fin llegas», dijo, acercándose para darme un beso. «Me tenías en ascuas. ¿Cómo ha ido? Cuéntame todo». La miré. Sus ojos brillaban con una esperanza tan limpia que me sentí un criminal. Ella ya había hecho planes en su cabeza, quizás ya había mirado ese sofá nuevo en internet o había pensado en qué regalo comprarle a su madre para su cumpleaños. «Julián me ha dicho», empecé, pero la voz se me quebró un poco. Me aclaré la garganta. «Me ha dicho que la reunión ha sido muy positiva en cuanto a mi rendimiento. Están muy contentos conmigo». «Lo sabía», exclamó ella, abrazándome con fuerza. «¿Ves cómo al final se dan cuenta de todo lo que haces?» «Pero», continué, sintiendo que cada palabra era una piedra que me tragaba, «todavía no han cerrado la cifra exacta. Dice que tienen que consultarlo con la dirección regional por unos temas de reestructuración de fondos. Me dirán algo definitivo en unos días». Marta se separó un poco, buscándome la mirada. Por un segundo, temí que viera a través de mi máscara, pero ella quería creer. Necesitaba creer. «Bueno, es normal en estas empresas tan grandes», dijo, intentando quitarle importancia, aunque noté una pequeña sombra de decepción en su gesto. «Lo importante es que te han valorado. El dinero vendrá, Ernesto. Siéntate, que se enfría la cena». Comimos en un silencio que a ella le pareció tranquilo, pero que a mí me resultaba ensordecedor. Cada vez que el tenedor chocaba contra el plato, el ruido retumbaba en mi cabeza. Marta hablaba de la posibilidad de pedir presupuesto para pintar el salón, y yo asentía, odiándome por no tener el valor de decirle que no habría pintura, ni sofá, ni respiro. Esa noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, yo me quedé mirando las sombras de las ramas de los árboles proyectadas en el techo. «No mereces un aumento». Las palabras de Julián se habían instalado en la habitación como un invitado no deseado. Me di cuenta de que no era solo Julián quien pensaba eso. La empresa entera lo pensaba, y lo peor es que, durante años, yo había aceptado sus reglas del juego. Me había dejado la piel para que ellos pudieran decidir mi valor. Me levanté con cuidado de no despertarla y fui al salón. Me senté en el sofá viejo, el que tiene el muelle que siempre se clava en la espalda, y miré mi carpeta de trabajo. Estaba ahí, sobre la mesa, llena de informes y proyectos exitosos. La abrí y empecé a pasar las hojas. Gráficos de crecimiento, ahorros de costes, optimización de procesos. Todo estaba ahí. Datos objetivos de una realidad que Julián había decidido ignorar. Fue en ese momento, en la soledad de la madrugada, cuando empecé a sentir algo distinto. No era ira, ni tristeza, era un frío muy lúcido, una claridad que solo llega cuando pierdes la esperanza de que alguien más haga justicia por ti. Me di cuenta de que el silencio que había mantenido en el despacho no era cobardía. Era, sin yo saberlo todavía, el inicio de una estrategia. Si para ellos yo era solo una pieza de la maquinaria, entonces dejaría de ser el motor. Empezaría a ser, simplemente, la pieza que ellos creían que era, pero lo haría de una forma que nadie pudiera reprocharme, sin gritos, sin portazos, solo con un silencio que, tarde o temprano, empezaría a pesarles más que a mí. A la mañana siguiente, no me desperté antes que el despertador. Por primera vez en años, esperé a que el sonido estridente me obligara a abrir los ojos. No hubo café compartido con Marta. Ella ya se había ido a su trabajo en la biblioteca. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando mis zapatos lustrados, y comprendí que el Ernesto que se desvivía por llegar media hora antes a la oficina se había quedado atrapado en aquel despacho, bajo la mirada gélida de Julián. Llegué a la empresa a las 9 en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después. Al entrar,
Vi a Julián hablando con el director comercial cerca de la máquina de café. Al verme pasar, me lanzó una mirada rápida, quizás buscando algún rastro de resentimiento o el habitual saludo servil que yo siempre le brindaba. No le di ni lo uno ni lo otro. Le dediqué un asentimiento profesional, breve y seco, y seguí directo hacia mi cubículo. El cambio empezó en los detalles más pequeños, esos que pasan desapercibidos para quienes no están acostumbrados a observar. Durante años, yo había sido el bibliotecario no oficial de la empresa. Si alguien necesitaba un archivo de hace 5 años, venían a mí. Si un cliente preguntaba por una cláusula olvidada, yo tenía la respuesta. Si un sistema fallaba, yo sabía qué cable tocar porque yo mismo lo había instalado en mis horas libres. Esa mañana, borré de mi escritorio los accesos directos a las carpetas compartidas que no pertenecían estrictamente a mis funciones. Ernesto, perdona, dijo Sergio asomándose de nuevo a media mañana. ¿Te acuerdas de aquel informe de costes que preparaste para el proyecto de los hoteles el año pasado? Julián me lo pide para una reunión ahora mismo y no lo encuentro en la red. Lo miré con calma. En mi mente, sabía exactamente dónde estaba, en una subcarpeta oculta que yo mismo había creado para facilitar las búsquedas. Antes, me habría levantado, habría ido a su sitio y se lo habría solucionado en 2 minutos, ganándome una palmadita en el hombro. No sabría decirte, Sergio, respondí sin dejar de mirar mi pantalla. He estado revisando mis responsabilidades actuales y ese informe no forma parte de mis archivos activos. Si no está en la carpeta general de proyectos, quizás deberías pedírselo a IT. Sergio se quedó parpadeando, confundido. No era una respuesta agresiva, era simplemente burocrática. Y eso, en un entorno donde yo siempre había sido el facilitador, sonó como un portazo silencioso. Vale, pensé que como lo hiciste tú, balbuceó antes de retirarse. Esa escena se repitió 3 veces a lo largo del día. A la cuarta, fue el propio Julián quien apareció por mi sitio. No traía café, traía prisa. Ernesto, necesito que me saques el histórico de facturación de la zona norte para el comité de las 4. Urgente. Me giré lentamente en mi silla. Julián tenía esa expresión de quien da una orden esperando que el universo se doblegue ante él. Lo siento, Julián, dije, manteniendo el tono más neutro posible. Esa tarea corresponde al departamento de administración. Yo estoy ahora mismo cerrando las métricas de mi sector para el informe trimestral, que es mi prioridad asignada. Julián frunció el ceño, se inclinó un poco sobre mi mesa, invadiendo mi espacio vital, una táctica de intimidación que antes me habría hecho encogerme. Vamos, Ernesto, no te pongas así. Sabes que tú lo haces en 10 minutos y los de administración tardarán 2 días. Hazme el favor, hazme el favor. La frase rebotó en mi cabeza. El favor que se convierte en norma, el favor que no se paga, el favor que se le pide a alguien que no merece un aumento. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de procesos, respondí, mirándolo fijamente a los ojos. No había rastro de desafío, solo una indiferencia absoluta. Como bien dijiste ayer, mi valor actual está ajustado a mis funciones. No quiero extralimitarme y cometer un error en algo que no me compete. Julián abrió la boca para replicar, pero se quedó callado. Vio algo en mis ojos que nunca había visto, la ausencia total de miedo. Había entendido que él ya no tenía nada con lo que amenazarme. Ya me había quitado el reconocimiento, el incentivo y la esperanza. Lo único que me quedaba era mi tiempo, y había decidido dejar de regalárselo. Se dio la vuelta sin decir nada, pero sus pasos al alejarse eran más pesados de lo normal. Cuando dieron las 6, apagué el ordenador. Mis compañeros se quedaron allí, pegados a sus asientos, fingiendo productividad mientras esperaban a que el jefe se fuera para poder marcharse ellos. Yo me puse la chaqueta, recogí mi maletín y salí por la puerta principal. El sol de la tarde todavía calentaba las calles.
Llegué a casa y encontré a Marta en el sofá. Tenía una libreta abierta y una calculadora. Me dolió verla así. He estado haciendo números, Ernesto, me dijo, con una sonrisa que intentaba ser animada pero que nacía muerta. Si el aumento es al menos del 10%, podemos llamar al fontanero para lo del baño el mes que viene, y quizá, si apretamos un poco, en verano. Me senté a su lado. El peso de la mentira que le había contado el día anterior se volvió insoportable. Pero ya no era una mentira de cobardía, sino una de protección mientras terminaba de armar el resto del rompecabezas. Marta, deja la libreta, le dije suavemente. Escúchame bien, no va a haber aumento en esta empresa. Ella se quedó helada, con el bolígrafo suspendido en el aire. La decepción inundó su rostro de una forma tan rápida que sentí que me rompía por dentro, pero antes de que pudiera decir nada, continué. Julián me dijo que no lo merecía, y tiene razón. No merezco un aumento en un sitio donde mi trabajo es invisible, merezco algo mucho mejor. Le conté lo que había estado haciendo esa tarde en la oficina después de mi pequeña victoria silenciosa. No había estado solo haciendo mi trabajo, había estado actualizando mi currículum, contactando con 2 antiguos clientes que siempre me habían valorado y enviando correos desde mi cuenta personal. He pasado años siendo el cimiento de una casa que no es mía, Marta, le dije, tomándole las manos. He guardado silencio hoy para que ellos se den cuenta de cuánto pesa el edificio cuando el cimiento deja de sostenerlo. No es una rabieta, es una estrategia. Vamos a pasar unos meses difíciles, pero no voy a dejar que nos sigan humillando con las obras de lo que ellos creen que valemos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me quedé mirando las sombras del techo. Me quedé dormido pensando en la cara de Julián cuando, dentro de poco, se diera cuenta de que el empleado que no merecía un aumento era, en realidad, el único que sabía cómo evitar que todo su sistema se viniera abajo. Mi respuesta no había sido el silencio del que otorga, sino el silencio del que se está marchando. La última semana en la oficina fue un ejercicio de observación casi sociológica. Yo seguía allí, sentado en el mismo sitio, cumpliendo con mi horario y mis funciones de contrato, pero el impacto de mi ausencia emocional empezó a generar grietas en la estructura de Julián. Fue entonces cuando comprendí que la eficiencia invisible es una trampa. Si haces que todo parezca fácil, los demás terminan creyendo que cualquiera puede hacerlo, o peor, que no cuesta esfuerzo. El jueves por la mañana, estalló la crisis que yo sabía que llegaría. La auditoría externa pidió los registros de conciliación de los últimos 3 años. Eran documentos que yo solía organizar en mi tiempo libre, unificando criterios que el resto del equipo ignoraba. Julián entró en el área común con la cara desencajada. Sergio y otros 2 compañeros estaban rodeando una pantalla, sudando, incapaces de encontrar la lógica en los servidores. Ernesto, me llamó Julián desde la distancia, con un tono que ya no era de mando, sino de súplica encubierta. Necesitamos esos archivos. Nadie sabe dónde están los cierres de 2022. Me levanté sin prisa, me acerqué al grupo, pero me mantuve a 1 metro de distancia, con las manos en los bolsillos. Miré la pantalla donde Sergio buscaba desesperadamente. Esa base de datos se corrompió hace meses, Julián, dije con calma. Yo solía hacer backups manuales en un disco externo de la oficina para evitar que esto pasara. Perfecto, exclamó él, aliviado. Tráelo y súbelo ahora mismo. No puedo hacerlo, respondí. El silencio cayó sobre el cubículo como una losa. Ese disco se llenó hace 2 semanas. Te envié un correo solicitando una partida de presupuesto mínima para uno nuevo, explicando que el soporte estaba al límite. Me respondiste que no había fondos para gastos superfluos y que debía priorizar mis tareas asignadas, así que dejé de hacer los backups para no desatender mis funciones de análisis. Julián se quedó pálido. Me miró, y por primera vez, vi que entendía la magnitud de su error.
No era un error informático, era el error de haber despreciado al hombre que mantenía el barco a flote sin pedir permiso. Tiene que haber una solución, Ernesto. Busca algo, haz lo que sea, dijo, bajando la voz para que los directores que estaban en la sala de juntas no lo oyeran. La solución es reconstruir los datos manualmente desde las facturas impresas. Llevará unas 3 semanas de trabajo intensivo. Si quieres, puedo empezar ahora mismo con mi parte, pero hoy salgo a mi hora habitual. No esperé su respuesta. Regresé a mi sitio. Sabía que esa tarde, Julián tendría que dar explicaciones muy amargas a sus superiores. Ese mediodía, recibí la llamada que estaba esperando. Era el director de una empresa del sector, alguien que conocía mi trayectoria desde fuera. Ernesto, nos hemos enterado de que estás abierto a escuchar ofertas. No necesitamos que nos vendas nada. Sabemos lo que hiciste en el Plan Horizonte. Queremos que lideres nuestro equipo de operaciones. La oferta económica no solo cubría el aumento que Julián me había negado, lo duplicaba, pero lo que me hizo sonreír fue que mencionaron la palabra respeto. El viernes, a las 5 de la tarde, imprimí mi carta de renuncia. No fue una carta larga ni llena de reproches. Fue un texto técnico, frío y profesional. Fui al despacho de Julián. Esta vez no llamé a la puerta, simplemente entré. Él estaba frente a una montaña de carpetas, tratando de encontrar el hilo de la auditoría. Me voy, Julián, dije, dejando el sobre en su escritorio. Él lo abrió, leyó las primeras líneas y se hundió en su silla de cuero. Ernesto, espera, hablemos. He estado pensando en lo de la semana pasada. Creo que podemos reconsiderar lo del aumento. Puedo ofrecerte un 15% ahora mismo, y otro 10% en enero. No puedes irte en plena auditoría. Lo miré y sentí una lástima profunda, no por él, sino por el tiempo que yo había perdido esperando que alguien como él me viera. Ya no se trata del dinero, Julián. Se trata de que cuando me dijiste que no lo merecía, me abriste los ojos. Me hiciste entender que, para ti, mi valor depende de tu necesidad, no de mi capacidad. Y ahora que me necesitas, de repente lo merezco. Pero yo ya me he dado el aumento a mí mismo en otro lugar. Salí de la oficina por última vez. No hubo drama, ni gritos, ni despedidas lacrimógenas. Solo el sonido de mis pasos sobre el suelo de granito. Al llegar a la calle, el aire se sentía distinto, más puro. Llegué a casa y encontré a Marta en el jardín. Le entregué el nuevo contrato. Ella lo leyó en silencio, y cuando terminó, me abrazó con una fuerza que me devolvió la vida. No hablamos de la pintura del salón ni del sofá. Esa noche, simplemente nos sentamos en el porche a ver cómo se ocultaba el sol. «¿Lo lograste, Ernesto?», susurró ella. «No, Marta», respondí. Solo dejé de sostener lo que ya estaba roto. He aprendido que el silencio no es siempre ausencia de respuesta. A veces, es la respuesta más poderosa que existe. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.